Dios les bendiga. Vamos en esta noche a compartir sobre el altar del incienso. Vamos a hablar de lo que era, cuál fue su propósito, qué se hacía sobre el altar del incienso y cuál es el significado para nuestras vidas, como una imagen de enseñanza a la vida de oración. Permítame orar. Padre, gracias por este momento de compartir las Escrituras. Te pido a ti sabiduría, unción y gracias en el nombre de Jesús. Amén. Repasemos qué pasaba en el tabernáculo. Los muebles. Cuando usted entraba al tabernáculo, el sacerdote lo primero que se encontraba era con el altar de bronce. El altar de bronce era donde se ofrecían sacrificios por el pecado, sacrificios de acción de gracias, holocaustos. Era el lugar de la acción. Todo el tiempo los sacerdotes y los levitas estaban allí ofreciendo y recibiendo del pueblo sacrificios para Dios. Allí siempre estaba el fuego encendido y siempre había un olor a sangre. Luego de que los sacerdotes terminaban las ofrendas, si querían entrar al lugar santo, se encontraban con una fuente de bronce. También hay que decir que el altar era de bronce. Y luego que usted se encontraba con esa fuente de bronce en un lugar donde había agua, una tinaja de agua, los sacerdotes se lavaban las manos para poder entrar limpios al lugar santo. Pasaban una cortina y entraban al lugar santo y se encontraban con 3 muebles. En un lugar los panes de la proposición, la mesa de los panes de la proposición. En otro lugar se encontraban con el candelabro, donde tenían que poner aceite todos los días, prenderla y poner los panes en orden también en la mesa de la proposición. Y luego se encontraban con nuestro tema, el altar del incienso. Ese altar del incienso era de oro y estaba frente a la cortina del lugar santísimo. Cuando usted pasaba esa cortina, que solo lo hacía una vez al año el sumo sacerdote, se encontraba con el arca del pacto, el lugar más santo, que era tipo del trono de Dios. Ahora bien, ¿qué era el altar del incienso? Vamos a leer Éxodo capítulo 30, versos 1 al 10, para ir compartiendo qué era el altar del incienso. Éxodo 31 dice: harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. El texto nos indica para qué era. Sabemos ya que era un altar, pero no era un altar para ofrecer sacrificios, no era un altar por el pecado, no era un altar para hacer reconciliación. La reconciliación se hacía en el altar de bronce. Este altar tampoco era para acción de gracias. Las ofrendas de acción de gracias se hacían en el altar de bronce. Tampoco era para holocaustos. Los holocaustos se hacían en el altar de bronce. Este altar de oro era para quemar el incienso. Era de madera de acacia, una madera incorruptible, y ya le adelantamos que ese altar de oro es el lugar de oración y que el incienso o el perfume representa la oración. El sacerdote tenía ese altar de oro exactamente frente al lugar santísimo, el lugar más cercano a Dios. Como decir que estaba frente al trono, aunque no veía el trono o no veía el arca del pacto, que es tipo del trono, porque la cortina le tapaba su vista para verlo. Podemos aprender que el ejercicio más importante frente a Dios es la oración, la adoración. Noten que el sacrificio se hacía fuera, lejos del lugar santísimo. El pecado y el sacrificio por el pecado estaban lejos del lugar santo.
Pero cuando usted entraba a la presencia de Dios, ya no había pecado. Era un lugar de adoración, oración, lo que se representa por el altar de oro. En el Nuevo Testamento la Biblia nos enseña, y lo hemos visto, que Jesús es nuestro sacrificio perfecto. Jesús hizo por nosotros la propiciación, y por su muerte, creyendo en su persona y recibiéndole como Salvador, somos libres de condenación y no hay necesidad de más sacrificio. Porque con una sola ofrenda, dice la Biblia, hizo perfectos para siempre a los santificados. Así es que nosotros no estamos en el lugar de afuera del lugar santo para ofrecer sacrificios por el pecado. Ya Cristo murió por nosotros. Nosotros entramos a la presencia de Dios para nuestro altar de la oración, nuestro altar del incienso, ante la presencia de Dios, libre nuestras conciencias de pecado, para perfumar el trono de Dios con nuestra oración. Miremos la descripción del incienso, que no era otra cosa que perfume. En Éxodo capítulo 30 y versículo 34 dice la Biblia: dijo además Jehová a Moisés: toma especies aromáticas, estacte y uña aromática, y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, tal te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Notamos que no era cualquier perfume que habría de ofrecerse a Dios. Era un perfume que Dios mismo ordenó cómo prepararlo. Era un perfume tan exclusivo para Dios y tan santo para Dios, que únicamente Dios podía recibirlo. Nadie del pueblo podía imitar o tener ese incienso. De lo contrario, recibiría la muerte. Desde aquí entendemos que la oración a Dios es única, exclusiva. Ese perfume que yo le doy a Dios no es un perfume que le doy a cualquier persona, ni a cualquier falso Dios o cualquier ídolo. Ese perfume que es mi oración personal a Dios indica mi relación con Dios, y obviamente es único para cada persona. Es interesante que ese altar de oro estaba en un lugar íntimo, un lugar secreto, y cuando Jesús nos habla de la oración, nos dice que ve a tu habitación cerrada la puerta, nos habla del lugar secreto, donde solo Dios te ve, donde tú y Él tendrán intimidad. Es uno de los misterios hermosos de la oración. Cuando oramos realmente estamos en intimidad con Dios. La oración pública muy bien es en la iglesia o es con un grupo de personas, pero la oración privada, la intimidad con Dios, es en el lugar secreto de tu propia vida. Ese incienso, ese olor grato, se explica con claridad en el Nuevo Testamento como símbolo de la oración. En Apocalipsis capítulo 8, versículo 3, dice: entró otro ángel, vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Es una visión que tiene el apóstol. Bueno, y en esa visión ve en el cielo parte del mobiliario del templo. La parte que ve es el incensario o el altar de oro. Y ve a un ángel que está echando incienso, perfume, en ese altar de oro para añadirlo a las oraciones. De ahí aprendemos por las Escrituras
que ese perfume no es otra cosa que la oración. Por eso dice la Biblia, suba mi oración como el incienso, dice el salmista. La tipología es simple, todo el mundo entiende con claridad que cuando oramos, nuestra oración es para Dios, un perfume único y grato. Y por eso esas escrituras nos indican, en Apocalipsis, la realidad de la figura del incienso. El incienso es oración. Y esa oración exclusiva, sagrada para Dios, se acentúa cuando en el Antiguo Testamento vemos el error de dos hijos de Aarón. Levítico 10 y versículo 1 dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Nadab y Abiú, sacerdotes, hijos de Aarón, tomaron un perfume no hecho según el modelo de Dios. Y pensaron que podían darle a Dios cualquier perfume. Y cuando ponen ese perfume, la Biblia dice, un perfume que Dios nunca les mandó. Dice, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré. Y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Esta es la solemnidad de nuestra intimidad con Dios. Lo que ocurrió allí fue simplemente que Dios quería mostrar que lo que Él dice ha de ser respetado y obedecido, y que no cualquier perfume de oración le agrada. Repeticiones vanas, más bien rezos. Gente que ora consigo mismo en vez de confesar a Dios su necesidad y su pecado. Oraciones llenas de orgullo, como las de los saduceos y fariseos, que oraban en voz alta y todo el mundo sabía que oraban. La oración es un tiempo de intimidad secreta, donde, vuelvo y enfatizo, el mejor perfume de tus labios se convierte en la oración para tu Dios. La solemnidad de cómo nos acercamos a Dios en el Antiguo Testamento es muy enseñada. En el Nuevo Testamento hay una sola parte que nos indica algo solemne en el recuerdo de la muerte de Jesús. Y en la cena del Señor. 1 Corintios capítulo 11, versículo 27, cuando habla de la cena del Señor. La única ceremonia que Jesús dejó a la iglesia, simple, pero para recordarnos lo más importante de todo lo que Jesús hizo, lo cual fue morir por nuestros pecados. Dice 1 Corintios 11, 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Esta escritura es sorprendente. Nos habla de que entre los corintios hubo personas que se acercaron a celebrar la cena del Señor en forma indigna. Pero la Biblia dice que estas personas que estaban participando indignamente de la cena del Señor, muchos fueron condenados con enfermedades, incluso otros con la muerte. No podemos tomar livianamente las cosas del Señor. Cuando no discernimos, cuando no tomamos las cosas del Señor como la cena del Señor con la
debida seriedad, responsabilidad, entrega. Cuando no honramos a Dios como es debido, puede ocurrir en nuestra vida problemas, dice las Escrituras, de salud. Otra vez lo que Dios nos habla es de que Él es especial, es nuestro Dios todopoderoso. Y que esta ceremonia maravillosa de la cena del Señor ha de tomarse con todo el respeto, toda la comunión que nuestro Dios Santo merece. En aquel tiempo, los corintios, cuando llegaba la cena del Señor, que era un tiempo de compartir la cena, literalmente, pan, el vino, pero recordando la muerte de Jesús, recordando que el vino era la sangre del nuevo pacto, recordando que el pan era el cuerpo partido por vosotros, como Jesús dijo. Pero resulta que entre los corintios había gente rica y había gente pobre. En un principio todos llevaban los alimentos, los ponían en una mesa y todos compartían de la mesa, como debía ser. Pero pasó un tiempo y los ricos ponían su mesa con grandes cantidades de productos caros y los pobres no tenían. Y al final los ricos comían aparte, y dice la Biblia que hasta se embriagaban y no compartían con los pobres. Aquella cena no era una cena de comunión ni de honra para Dios, era una cena de juicio, cena de pecado. Entonces eso se convirtió en comer la cena del Señor o celebrarla sin dignidad, sin el propósito correcto. Entonces Dios examinó a su pueblo, la iglesia, y juzgó a muchos y les castigó con enfermedades y a algunos les castigó con la muerte, para que entendieran de qué se trata cuando nos acercamos a Dios. Debemos hacerlo con un corazón completamente consagrado. También sabemos en el libro de los Hechos, precisamente, de aquella historia de aquellos dos hombres, aquella pareja, no dos hombres, aquella pareja de esposos que ofrecieron a Dios algo y no lo hicieron, y mintieron cuando fueron a traer la ofrenda. Y murieron, Ananías y Zafira. Murieron. Todo era ejemplo de que tenemos que tener honestidad, integridad y respeto a nuestro Dios cuando pactamos con Él. Y cuando le servimos a Dios es cosa muy seria. Pues sigamos leyendo acerca del altar de oro. Lee el versículo 3 de Éxodo. Dice, ya sabemos que era de madera de acacia. Y dice, y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y les harás en derredor una cornisa de oro. Vean la construcción, cubierto de oro. Noten que el altar de bronce no tenía más valor que el altar del incienso. El oro, obviamente, tenía más valor. Y aquí hay un ejemplo, y es que la oración tiene más valor que el sacrificio. Para mucha gente el sacrificio se convertía en un espectáculo. Dar grandes ofrendas hacían los fariseos y saduceos, pensar que eran mejores que las demás personas. Pero lo que Dios quería era un corazón contrito, acompañada, sí, como no, de la ofrenda. No decimos que las ofrendas sea algo incorrecto, lo que decimos es que una cosa no sustituye a la otra. Y que no podemos pensar que porque ayudemos u ofrendemos, nuestra vida está en rectitud delante de Dios. Pero eso, el lugar del oro me indica que más importante que la ofrenda es mi corazón quebrantado ante Dios. La Biblia habla en Isaías de que Dios estaba cansado de las ofrendas del pueblo y le llama al arrepentimiento. No le interesaban las ofrendas de un pueblo en pecado. Nosotros estamos lavados por la sangre de Cristo. Lo que Dios quiere de nosotros es un altar de oración. Gente que ora, gente que se humilla, gente que se quebranta ante Dios, gente que le busca. No hay nada más poderoso que la oración, y lo único que tú y yo podemos hacer es en nuestro altar de la oración, que es oro para Dios, que es valioso para Dios,
que debe ser lo más valioso de tu relación con Dios. Presentarle tu acción de gracias, tu petición, tu clamor, como tu mejor perfume para Dios. El altar de oro representa la oración muy cerca de Dios. De hecho, en Hebreos capítulo 4 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El altar de oro estaba frente al arca del pacto. Nosotros ahora entramos a la presencia de nuestro Padre Celestial y nos acercamos confiadamente al trono de la gracia. ¿Y qué hacemos allí? Alcanzamos misericordia, hallamos gracia, porque estamos perfumando el trono. Nos acercamos para perfumar el trono con nuestra oración. Nos acercamos para adorar a Dios. Nos acercamos para glorificar a Dios. En Éxodo 30, versículo 7, dice la Biblia lo que se hacía en ese altar de oro. Dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón enciende las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo, delante de Jehová, por vuestras generaciones. Así es que en la mañana se ponía incienso, perfume, cuando se le ponía aceite a las lámparas. Al anochecer, antes del anochecer, más bien, en la tarde, anocheciendo, se volvía y se quemaba incienso, se ponía incienso. Quiere decir que siempre estaba perfumada esa zona con perfume grato a Dios. En otras palabras, siempre debe haber en nuestras vidas un tiempo de oración. Nuestra oración debe ser constante. Nuestra oración debe estar presente en todo momento, mañana y tarde, o en otras palabras, dice la Escritura, orad sin cesar. Cuando la Biblia dice orad sin cesar, es simplemente el cumplimiento de este perfume que estaba todo el día en la presencia de Dios, en el lugar santísimo. Orar sin cesar, en todo tiempo. De esa manera cumplimos la verdad de este ejemplo de las Escrituras. En Éxodo 39 dice, no ofrecerás sobre él incienso extraño, ni holocaustos, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Cuando oramos y adoramos, es lo único que necesitamos. Ya nuestros pecados han sido perdonados. No hace falta otra cosa que clamar al Señor. Luego, finalizamos con el versículo 10, cuando dice, y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año, con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Solamente una vez al año se hacía expiación o se limpiaba el altar. Esa única vez era el día de la expiación nacional. Cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, una sola vez al año, también mojaba los cuernos de ese atrio para de esa manera santificar. Más bien, mojaba el altar, los cuernos del altar, con sangre, la misma sangre que usaba y esparcía dentro del lugar santísimo, la esparcía sobre el altar del incienso. Tenía cuernos. ¿Por qué tenía cuernos? Es interesante, en la Biblia los cuernos son símbolos de autoridad. La Biblia, cuando habla de los cuernos, habla de que con cuernos se ungían los profetas, con un cuerno de aceite, lleno de aceite, se ungía al rey o al profeta. También se usaba el cuerno para
llamar a la batalla se usaba como un instrumento de sonido. También se usaba el cuerno para simbolizar autoridad, como dije. El altar de bronce tenía cuernos. Simbolizaba que el sacrificio tenía la autoridad, tenía el poder de tapar nuestros pecados. El altar o el atrio, el altar de oro tenía cuernos. Significa que tenía autoridad nuestra oración. De hecho, tu oración, nuestra oración, tiene autoridad. Josué conquistó a Jericó cuando sonaba el cuerno. Sonar el cuerno significa orar. Cuando clamamos al Señor, estamos en un momento no solo de acción de gracia, no solamente de confesión, es un momento donde hay autoridad en nuestras vidas a través de la oración. Por eso, tu altar de oro, mi altar de oro, en mi propia vida entregada a Dios, nuestro incienso es la oración. Nuestro altar de oro es Jesús, quien intercede por nosotros todo el tiempo. Nuestro altar de oro es el Espíritu Santo, que también intercede por nosotros. Tú y yo debemos estar siempre perfumando el trono de la gracia a través de la oración. Hacerlo con entrega, hacerlo con integridad de corazón, con corazón limpio. Y esa es la ofrenda más apreciada por nuestro Dios. Que Dios te bendiga en esta noche. Esperamos vernos la próxima semana.